Supongamos que P y Q son dos tras las declaraciones. P es la declaración, Juan obtuvo una calificación de A, y Q es la declaración, Silvia obtuvo una calificación de A para el número 1, se nos pide que traduzcamos, Juan y Silvia ganaron una A en símbolos. Juan y Silvia ganaron una A es el equivalente a la declaración, Juan ganó una A, y Silvia obtuvo una A. Repasemos rápidamente la conectivos lógicos comunes. Empezando por la parte superior, aquí tenemos los símbolos para P y Q, y luego tenemos los símbolos para P o Q, y luego tenemos el símbolos para si P, entonces Q. A continuación, tenemos los símbolos para P, si y solo si Q y finalmente, tenemos el símbolo para la negación de P o no P. Volviendo a nuestro primer ejemplo. Para traducir, Juan y Silvia obtienen una A, por la I. Queremos estos símbolos para P y Q. ¿Qué serían estos símbolos de aquí? A continuación, queremos traducir, si Juan obtuvo una A, Silvia ganó una A en símbolos. Esto es una implicación o una sentencia if-then, y los símbolos son si P, entonces Q. A continuación, tenemos que traducir P o Q al inglés, que sería Juan ganó una A o Silvia se ganó una A, o también podría decir, Juan o Silvia obtuvieron una A, pero voy a seguir adelante y obtén esta declaración cuando Juan obtuvo una A o Silvia obtuvo una A. Número 4, se nos pide que traduzcamos, si la negación de P y Q, entonces Q. La negación de P y Q sería que Juan no obtuvo una A y Silvia no obtuvo una A, o solo Juan y Silvia no obtuvo una A. Y por lo tanto, la traducción de, si la negación de P y Q luego Q, es, si Juan y Silvia no obtuvieron una A, luego Q, que es entonces Silvia ganó una A. Antes de echar un vistazo al número 5, repasemos una conversación y contrapositivo. Así que en la parte inferior, asumiremos que implicación es, si P entonces Q, se obtiene lo contrario intercambiando la conclusión y la hipótesis y, por lo tanto, lo contrario de, si P entonces Q, es si Q entonces P, y lo contrario no es lógicamente equivalente a la implicación original. Eso es si lo contrario de una implicación es verdadera, es independiente de la verdad de la implicación, y luego, de nuevo, si el implicación es si P entonces Q, el contrapositivo es, si no Q entonces no P y una implicación y es contrapositiva. Son lógicamente equivalentes, lo que significa que ambas son verdaderas o falsas. Ahora, mirando al número 5. Supongamos que sabemos que, si Juan obtuvo una A, también lo hizo Silvia, que es equivalente a, si P entonces Q. Así que si sabemos si P entonces Q es cierto, ¿qué podemos concluir? Si sabemos lo siguiente, para la primera parte, estuvimos dado que Silvia obtuvo una A, y note que Silvia ganó una A es la declaración P. Así que la pregunta es, si sabemos que Q es verdadera, sabemos que Juan también obtuvo una A, es decir, si sabemos si P, entonces Q es verdadera, sabemos si Q luego P. Bueno, si Q entonces P es lo contrario de la implicación, si P entonces Q, y lo contrario puede ser verdadero o falso, cuando la implicación, si P entonces Q es verdadera, y por lo tanto, para esto primero parte, no podemos concluir nada. Solo porque sabemos que si Juan obtuvo una A, Silvia también, no sabemos si Silvia obtuvo una A, luego Juan obtuvo una A y para la segunda parte, sabemos que Silvia no obtuvo una A, así que en este caso, ahora lo sé, no Q es cierto. Entonces, si no es Q, ¿podemos concluir algo sobre que Juan haya obtenido una A o no? Y podemos, no Q luego no P. Es el contrapositivo de la implicación, si P luego Q, y una implicación y sus contrapositivos son equivalentes. De nuevo, sabiendo eso, si P entonces Q es verdadera, también sabemos, si no Q, entonces P no es cierto, lo que significa que podemos concluir, si sabemos que Silvia no obtuvo una A, entonces también sabemos que Juan no obtuvo una A. Espero que esto te haya resultado útil.